Gracias, hermano Eder. Bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Puestos de pie, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Los dos versículos son cortitos y después vamos a orar. Todos juntos. Dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor busca quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Dios, porque me permites estar frente a mis hermanos. Te ruego, Señor, en esta tarde que tú, por tu propia palabra, nos ayudes a entender el mensaje, Señor, que tienes para esta noche, Señor. Si hay un hermano que anda desanimado, Señor, que este mensaje pueda animarlo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has vencido al diablo, Señor. Sin embargo, el diablo quiere derrotarnos. Nos quiere ver destruidos como iglesia. Y en esta tarde, Señor, yo te ruego que nos ayudes a entender quién es nuestro enemigo, Señor. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted ha leído historia, sobre todo mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, grandes victorias entre países se llevaron a cabo porque el que venció conocía a su enemigo. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Antes de llegar ahí los aliados ahí a Normandía para después llegar a Alemania, estuvieron haciendo viajes de reconocimiento para saber contra quiénes iban a enfrentar, quiénes eran esos alemanes, quiénes eran cómo estaban organizados. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial no había satélites que estaban fotografiando y de manera inmediata tenían la imagen. Usted ha visto ahí números, ¿verdad? Y vemos cómo Josué y Caleb, ¿verdad? Son enviados con los 2 espías, ¿verdad? Para ver cómo era el enemigo, cómo era que esos hombres, porque algún día se iban a enfrentar. Y la Biblia nos enseña aquí en este versículo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En esta tarde, hermanos, no voy a hacer un mensaje como lo veníamos haciendo, verso por verso. Voy a tomar el tema de quién es Satanás y sus demonios. Hermano, mi hermana, ¿qué tanto conocemos de nuestro enemigo? ¿Qué tanto conocemos de Satanás y lo que él hace con sus demonios? Como generalidades e introducción, usted puede ver y puedes reconocer que el diablo se va a aprovechar en cada momento para engañar. Ahí vamos a Juan, por favor, 8:44. Si me acompaña, hermano, ahí en sus Biblias, Juan 8:44. Juan 8:44 dice: vosotros sois, está hablando Jesucristo, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, tengamos como un punto número 1 de esa introducción: el diablo se va a encargar de engañar. No va a encontrar usted en la Biblia, hermano, donde el diablo dé una verdad. No. El diablo se va a encargar, hermano, de engañarnos de muchas maneras. Aún cuando en la Navidad, pues, póngase a pensar, ya viene la Navidad, si Dios quiere, ¿verdad? En 3 meses. Sí, ¿verdad? 3 meses. Y podemos ver cómo el diablo engaña a la sociedad, haciéndolo saber que se olvide de que la Navidad son regalos, es pasarla bien. Y no es malo pasarla bien, tomar ponche, pero pareciera que se aprovecha de esa celebridad para alejar a Cristo del propósito y enfocar en las personas.
El diablo se encarga de que en México, por ejemplo, existe un Día de Muertos, ¿verdad? Para que la gente honre a la muerte. Y hermano, la gente debemos, hermanos, no tenemos por qué subestimar a este gran enemigo. Pareciera que como cristianos estamos viviendo una vida donde es el diablo, ¿sí? Y a veces pensamos como gente pensaba del COVID. Hay gente que del COVID dice, el COVID no existe, ¿qué nos va a dar, verdad? Y andaba sin cubrebocas y después se enfermaban, ¿verdad? Y yo recuerdo, inclusive hasta con familiares ahí discutiendo, hey, el COVID sí existe, ponte ese cubrebocas, ándate con cuidado. No, eso no existe. Después se contagian, no, es una gripita. Y la verdad, hermanos, subestimamos al diablo. Y hay gente que lo admira. Hay gente que admira a la Santa Muerte. Si usted va ahí por Tres Marías, llegando antes de llegar a Parra, es una curva, ahí hay una capillita a la Santa Muerte. Algunos motociclistas van ahí, le ponen sus flores porque los protege de los accidentes. Hay gente que lo admira a través de la muerte. Segundo establecimiento, hermanos. Número 1, Satanás es un engañador. Número 2, Satanás nos va a odiar o nos odia. Vamos ahí, por favor, hermanos, a Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera Tesalonicenses 2:18. Estoy en segunda. Dice, Primera Tesalonicenses 2:18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La palabra ahí en el original es que no quería, porque no amaba la obra, porque no quiere, porque nos odia. Satanás, hermanos, se va a encargar, ¿sí?, de estorbar la obra de Dios. Dice la Biblia que fuimos rescatados por Cristo, pues Él nos odia por eso. La Biblia nunca va a mencionar que nos ama y nos odia Satanás porque amamos a Jesucristo. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿está usted consciente de lo que realmente es Satanás y su obra? Satanás y sus demonios, hermanos, fueron ángeles. Antes de que Satanás estuviera aquí en la tierra, Satanás y sus ángeles fueron creados por Dios. Satanás, un arcángel. Y dice la Biblia ahí, ¿verdad?, que son ahora Satanás y sus demonios, ¿verdad?, seres que pecaron contra Dios. Vamos a ver más adelantito cuál fue su causa de su caída. Algunos títulos de Satanás, hermanos. Usted seguramente ha visto algunos títulos de Satanás, el diablo. La palabra diablo significa difamador o calumniador, acusador, adversario. En Apocalipsis lo vemos como Apolión, que significa el destructor, Belcebú, Belial, el dragón, el dios de este mundo, con D minúscula, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, la serpiente, el tentador. Y usted puede encontrar más títulos que le adjudica la Biblia al diablo. Y hermano, ¿pero en qué consistió claramente su caída? ¿Sí? Vamos allí a 1 Timoteo 3:6, por favor. 1 Timoteo 3:6. Sí. 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Si usted ha leído ahí en Isaías o en Ezequiel, donde se hace un relato de cómo fue la caída, ¿verdad?, de Lucifer, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado de este Satanás? Querer ser como Dios. Él se envaneció. El arcángel más hermoso, hermoso, dice la Biblia, se envaneció. El mejor músico ahí en el cielo se envaneció.
Y eso fue, hermano, lo que consistió, que provocó su caída, su, ¿sí? Su envanecimiento. En 1 Timoteo 3:6, bueno, ya lo vimos, y usted sabe, hermano, que no solamente él fue desechado del cielo, sino 2/3 partes de los ángeles arrastró. En Hebreos 2, por favor, hermanos, vamos ahí en Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2. Versículo 15, por favor. Hebreos 2. Hebreos 2:15 dice así. Bueno, vamos a leer desde el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham. Dios, si Dios ve, hermano, cómo, en otras palabras, sí, Satanás, sí, está destinado a ser destruido. Vamos a ver al final. Dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás, hermanos, en otras palabras, también no es directamente el que hace las cosas. Y algo que quiero que quede claro, hermano, y sépalo. Satanás no es omnisciente, gracias a Dios. Satanás no es omnisciente. Dios sí es omnisciente. Nuestro Dios es omnipotente. Y pronto vamos a ver, de acuerdo con la escuela dominical, los atributos de Dios y doctrinas que nos hacen ver que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, ¿sí? Que no cambia, un Dios bueno, pero gracias a Dios, Satanás no es omnisciente. Él se va a hacer de sus demonios para cumplir con su tarea. Lucas 22:31, hermano, por favor. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que Dios es un Dios soberano? ¿Estamos de acuerdo que Dios tiene control de todo? No estaríamos pensando que tiene control tal vez un 99%, pero el diablo tiene otro 1%. No, hermano, Dios tiene control de todo. Dios es un Dios, hermanos, que hasta a Satanás le permite hacer si es su voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Job? ¿Sí? Job decía, déjamelo, y nomás deja que toque, y verás cómo te blasfema. Sí, le has dado riquezas, le has dado, déjamelo, ¿verdad? Y Dios le dijo, está bien, toca su cuerpo, ¿verdad? Pero no su alma. E inmediatamente, dice la Biblia, ¿verdad? Que le dio una sarna. Satanás, hermanos, en otras palabras, ¿está pidiendo permiso a Dios? Así es, hermanos. Está pidiendo a Cristo aquí permiso para zarandear a Pedro como a trigo. Es el mismo caso con Job. Entonces, pongámonos en ese entendimiento. Aún Satanás, hermanos, aún Satanás no puede obrar o no puede atacarnos o no puede hacer algo en contra de nosotros como sus hijos si Dios no se lo permite. Y eso debería darnos un gusto, hermanos, un gozo. Esa fue nuestra introducción, hermanos. Punto número 2, ¿qué hace Satanás y sus demonios? 7 cosas que hace Satanás y su demonio. Número 1, lucha contra las huestes angelicales. Vamos ahí a Judas 9, por favor, hermanos. Judas 9. Si usted está apuntando, es de los que apunta, ¿sí? Número 1, Judas 9.
Judas 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Daniel 10:13, por favor, hermanos. Daniel 10:13. Daniel 10:13 dice, Daniel, perdón. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No vamos a entrar en detalles ni en temas de escatología, pero el príncipe del reino de Persia, si usted todo el contexto, no era un príncipe físicamente, no era el rey de Persia. El príncipe del reino de Persia, dice, se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Satanás, hermanos, y va a luchar contra las huestes angelicales. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios manda a sus huestes angelicales, en este caso al arcángel Miguel, para pelear por nosotros. Lo vemos en la Biblia. Número 2, Satanás y sus demonios, hermanos, van a ejercer gran influencia y autoridad en este mundo. 2 Corintios 4, por favor, hermanos. 2 Corintios 4. En 2 Corintios 4, versículo 3 dice, 2 Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Perdón, sí estoy en 2 Corintios 4, 3, sí. Dice, en los cuales, sí, es correcto, dice, voy a leer nuevamente, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Dice aquí que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Vamos ahí a 2 de Timoteo, por favor, mis hermanos. 2 de Timoteo 2, 24. 2 de Timoteo 2. ¿Sí? 2 de Timoteo 2, 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo, Satanás y sus demonios, hermanos, vemos aquí, teniendo ejerciendo una gran influencia y autoridad en el mundo. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, cómo es posible que la agenda política de nuestros gobernantes esté enfocada en aborto, en aprobar leyes que van en contra de la naturaleza que vamos aquí en la Biblia? Están a favor de que se aprueben leyes a favor de la comunidad gay, homosexuales. Están a favor de que los homosexuales puedan, ¿cómo se dice?, adoptar a niños. Estaban enfocados, ahorita que parece que ya están detenidos, en un famoso PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Que el niño desde los 9 años ya puede decir, mamá, papá, yo quiero ser niña, me quiero vestir como niña. Están enfocados en aprobar leyes de ese tipo.
Hace tiempo había una ley que estaban trabajando para que si el niño se quería vestir a la escuela con una falda, el niño podía ir. Y pareciera, hermano, que las agendas políticas, pareciera que estos hombres y mujeres que son de los diputados o congresistas están enfocados en hacer todo lo contrario a que la Biblia dice. Pero dice aquí la Biblia, ¿sí?, que es el diablo en que los tiene cautivos a voluntad de él. Ahí vimos también en 2 Timoteo 2:24, ¿sí?, que es el diablo el que los controla. Hermano, y vamos ahí primera, si usted dice, hermano, pero ¿cómo es posible? Vamos a primera de Juan, hermano. Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y qué dice, hermano? ¿Y el mundo qué? Entero. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermano, está bajo el maligno. Hermano, las instituciones de gobierno, en cierta forma, bueno, Dios permite que el diablo, Satanás, esté haciendo ese tipo de cosas. Sí, sí. Hay países donde antes se les permitía que en sus primarias, secundarias, escuelas llevaran Biblia, ahora ya no permiten, ya no oran. Están quitando aquellos monumentos en donde antes había un hombre ilustre que con una Biblia lo están quitando. Están haciendo propaganda para que existan los baños X, donde tanto vayan hombres como mujeres, porque todo es igual. Y hermano, el mundo entero está sobre el maligno. Ese es el enemigo, hermano, al cual nos estamos enfrentando. Un enemigo que tiene al mundo entero. ¿Se ha puesto a pensar por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué vemos tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto narcotráfico? Es que nuestro presidente no está haciendo las cosas. Bueno, es el diablo que está controlando, hermano. Hermano, ¿por qué hay tanta feminicidio, homicidios? Está viendo el diablo, hermano. Ese es el enemigo al cual nos estamos enfrentando. Un enemigo que quiere cada día más dolor y más terror en nuestra sociedad. Satanás está a cargo, hermanos, de todo, por lo que si está sobre el mundo, entonces Satanás está atrás de todos esos cambios malignos que están sucediendo. Ahora resulta que está pasando lo que pasó a principios del siglo XX, ¿verdad? El alcohol estaba prohibido y bueno, pues como no pudieron, pues mejor lo permitieron. Estaba prohibido fumar tabaco, bueno, no pudieron, pues lo permitieron. ¿Ah? Ahora hay leyes que están haciendo porque como no pueden con la marihuana, drogas, bueno, con que traiga 5 gramos va a ser permitido. Que tenga una planta que no mida más de 70 centímetros está permitido. Y estamos volviendo, hermanos, a los tiempos de los jueces, donde a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno malo. Es el diablo, hermanos, que está aquí sobre el mundo. Está detrás de toda la maldad del mundo. Juan 13, por favor, hermanos. Juan 13. Juan 13, versículo 2. Juan 13, versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Bueno, y vemos ahí, ¿verdad? Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sí, hemos acusado y hemos juzgado a Judas porque él fue el quien le entregó. Y sí, tuvo cierta, la Biblia esa es correcto, él entregó a Jesucristo y por esa parte es culpable. Pero ¿quién estuvo detrás de esa traición? El diablo. El diablo que ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo, hermanos. El diablo había tomado la voluntad de Judas
para que entregase a Jesús. Tercer cosa, hermano, que hacen Satanás y sus ángeles. Está detrás de toda la maldad del mundo y vemos este ejemplo de Judas. Cuarto, Satanás, hermanos, y sus ángeles puede hacer milagros y se comunica con personas. Puede hacer milagros. Segunda Tesalonicenses, hermanos, 2:9. Segunda Tesalonicenses 2:9, por favor. Dice, 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de quién, hermanos, de Satanás. Bueno, vamos a ver el versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, está hablando del anticristo. Pero ¿quién está detrás de él, hermanos? Satanás. Satanás, yo espero, hermano, ¿verdad? Gracias. Primero Dios, que no nos quedemos después del arrebatamiento, ¿verdad? Pero va a haber un anticristo que va a hacer milagros. Detrás de él, Satanás. Dice que con gran poder, dice que por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quinto, hermano, Satanás y sus demonios pueden provocar enfermedades y desgracias. Segunda Corintios, hermano, Segunda Corintios 12, por favor. Segunda Corintios 12. Segunda Corintios 12, 7. Y no olvidemos, hermanos, que aunque Él provoca todo lo que provoque o haga, es Dios quien tiene control y de cierta forma Él se lo permite. Segunda Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Job, ¿verdad? Job también dice, vamos allá, Job, por favor. Vamos a Job, hermanos. Sí, dice aquí versículo 5, versículo 4 de Job 2 dice, respondiendo Satanás dijo a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás hiriendo a Job con una enfermedad. Alguien puede decir, hermano, pero entonces si tengo esta enfermedad, bueno, no lo sé, hermano. Pero Satanás, vemos aquí que de cierta forma hiere a Job con una sarna maligna desde la planta de la pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Satanás tocó sus bienes, Satanás tocó la vida de sus hijos y prácticamente en cuestión de horas, ¿verdad? Vemos cómo lo devastó. Hermanos, Satanás puede provocar enfermedades y desgracias y provocó la desgracia de Job. ¿Sí? Allí en 1 Samuel 16:14, no vamos ahí, pero habla de cuando Saúl, ¿verdad? Satanás dice que un espíritu que le atormentaba. ¿Sí?
Vamos ahí a Lucas 13, por favor, hermanos, Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13:11 dice lo siguiente. Y allí había una mujer, repito, Lucas 13:11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí podemos decir, bueno, tiene un espíritu de enfermedad, hermano Salomón, ¿eso qué tiene que ver? Sigamos leyendo, versículo 14, versículo 13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y ponga atención, hermano, a las palabras de Jesucristo. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de nosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que quién, hermanos, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo? Y luego vamos, uno de las pocas, o no sé si los que hemos estudiado los evangelios, es de las pocas milagros donde Dios nada más sana. Normalmente cuando Dios sana dice: eres sanado, tus pecados te son perdonados. O no, o tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Lo salva y luego lo sana. Pero a esta mujer solamente la sana. Solamente le dice: eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque dice que 18 años Satanás la había atado. Hermanos, Satanás la había atado. Hermano, ahora, Satanás me puede, y no estamos hablando de la había poseído. Era una mujer encorvada, y literalmente la traducción es que estaba encorvada, no estaba jorobadita, pues. Y seguramente un problema de huesos, algo, pero estaba encorvada. No estaba poseída, ¿sí? Como para que Cristo la sacara ese demonio. Sexta cosa que hacen Satanás y sus demonios: se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Vamos allá a Apocalipsis 12:17, por favor, hermanos. Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Usted puede leer el contexto, ¿verdad? Pero persecuciones. Satanás está en contra de todas las persecuciones que han habido en la historia. Yo he sabido, no sé si se sepa, pero en Irán, Irak, principalmente Irán, cristianos han sido fusilados en la horca, asesinados por ser cristianos. ¿Sí? Hace mucho supe también que allí en países de África, que son de musulmanes, de la mayoría, a los cristianos son martirizados. ¿Y quién está detrás de ellos, hermanos? El gobierno. Satanás. Satanás, hermanos. Satanás está atrás de toda esa persecución. Primera de Pedro 5:8. Regresemos a nuestro versículo original. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás aquí anda buscando, es la misma palabra para perseguir. Anda persiguiendo, anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Satanás, sí,
hemos hablado de que la diáspora judía, ¿verdad? ¿Qué es la diáspora judía? Casi antes del 70 después de Cristo, ¿verdad? Los cristianos fueron perseguidos. Y se dice que por ese tiempo un perverso emperador Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y por todo el imperio romano se empezó a fomentar que los cristianos eran como una plaga. Y muchos tenían que salir de sus regiones y comienza la diáspora. Y estos cristianos que están en Capadocia, en Bitinia, están regados por donde quiera, están pasándolo mal. ¿Y quién estaba detrás de ellos, hermanos, de todo esto? El diablo. Satanás. Sí, sí, y gracias a Dios por esto, bueno, gracias a Dios el evangelio se esparció, pero detrás de todo ello fue Satanás que estaba haciendo que sufrieran. Y hemos hablado en casi todo en este tiempo que he predicado, ¿verdad? Sobre primera de Pedro, de cómo le han pasado los cristianos de esa época. Han sufrido persecución. Así como dijimos que como sexto se oponen e intentan destruir la obra de Dios, Satanás y sus demonios. Vamos allí en 2 Corintios 11:13, hermanos. 2 Corintios 11:13. ¿Sí? 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, en otras palabras, está hablando de aquí de Satanás, sí, detrás de la falsa doctrina. Sí, detrás de la falsa doctrina. Vamos allí, 1 Timoteo 4, 4:1. 1 Timoteo 4:1, hermanos. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, bueno, estas doctrinas que están escuchando y haciendo caso a esta hipocresía de mentirosos, ¿de quién? De la doctrina de demonios. ¿Qué van a hacer, hermanos? Dice el versículo 3, prohibirán ¿qué? Casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto me recuerda, hermano, la doctrina católica, los famosos celibatos. Los famosos celibatos que les prohíben, ¿qué, hermanos? Casarse. Platicando con un seminarista decía, es que cuando estamos en un seminario ahí consagrados dicen ellos, no tenemos en mente deseos sexuales, no tenemos por qué comer ciertos alimentos, nos despojamos de nuestras riquezas para estar siempre. Y yo le decía, ¿y de veras es cierto? Y me dijo, no. Es una mentira, hermano. Y ahora vemos cómo esos padres, ya hasta hoy está saliendo a la luz, bueno, siempre se había sabido, padres, obispos, que la verdad no conozco sus jerarquías exactamente, pero está saliendo a la luz de que han violado a cientos y miles de niños. ¿Sí? Han violado, han hecho cosas horrendas. Allí en la Ciudad de México, por ahí hay una iglesia católica y hay un pasadillo ahí. Y cuando quisieron reconstruir el templo después del 85, quitaron esta pared, bueno, en un pasadillo que va de la capilla donde duermen los padres, y había cráneos enterrados de niños, de los bebés, de las atrocidades. Porque en el celibato les prometieron que se tenían que abstener y que no iba a pasar nada. Hermanos, ¿quién es el creador de esa doctrina? Dice aquí, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es el Papa, sí, pero el Papa está siguiendo esas mismas doctrinas. ¿Son oscuras? Sí, son. Pero detrás de ello, hermanos,
conozcamos a nuestro enemigo, es Satanás. Satanás. Séptimo, hermanos. Séptima cosa que hacen el Satanás y sus demonios. Apocalipsis 12:10, por favor. Apocalipsis 12:10. ¿Sí? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera aquí, hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, hermanos. Séptima cosa que hace Satanás y sus demonios, hermanos, tientan y acusan a los creyentes. Tientan y acusan a los creyentes. Ten cuidado, mi hermano, mi hermana, cuando, yo espero que no fuera así, ¿verdad? Pero vas con con el pastor, por ejemplo, ¿no? Yo esperaría que no fuera así, pero que hermano Eder, ¿sabía usted que el hermano Salomón? Estás haciendo la obra de Satanás. Bueno, hermano ya explicó, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien acusa a alguien? Pues a ver, vamos, ¿no? Hermano, el Satanás está acusándonos día y noche. No duerme, hermanos. No duerme. No descansa. Satanás suele poner ideas, hermanos, pecaminosas. Dije, tientan y acusan a los creyentes. Y en esa tentación él puede poner ideas pecaminosas para hacer tropiezos a otros. Veamos ahí lo que dice Marcos 8:33. Marcos 8:33. Marcos 8:33 dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Quítate, ¿sí? Usted sabe ese relato, ¿verdad? Cristo diciéndoles que, bueno, en serio que vaya a Jerusalén y después lo van a aprender los fariseos y los líderes de la iglesia, bueno, de la iglesia, de la sinagoga, y después de 3 días va a resucitar. Y usted sabe lo que dice, ¿verdad? Y Pedro dice, no, Señor. Y Pedro dice, apártate de mí, Satanás. Dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás en su tentación va a hacer que no pongamos las cosas en Dios, nuestros ojos, nuestra mirada en Dios, sino nuestra mirada en cosas de los hombres. Efesios 4:27, por favor, hermanos. Efesios 4:27. No dudaría, hermanos, que Satanás está detrás de esa música, de ese negocio. Y los miércoles creo que estamos orando, ¿verdad, Manuel? Todavía, ¿verdad? Por ese, que se quite esto. Efesios 4:27. 4:27. Dice, bueno, desde el 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Hermano, mi hermana, la Biblia, Dios es un Dios que se enoja, ¿verdad? Somos hechos conforme al carácter de Cristo. Pero dice aquí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, pero no dejes que el sol se oculte y que tú sigas enojado, en otras palabras. ¿Sí? Que no se ponga el sol y que tú sigas enojado. Dice, ni deis lugar al diablo. El enojo, hermano, y la ira prolongada es algo que el Satanás quiere para tentarte. Enójate con alguien, hermano. Enójate con alguien. Enójate a las
10 de la mañana con alguien, en tu trabajo, con tu esposa, enójate con alguien. ¿Sí? Vamos a pensar que te enojas con alguien en tu trabajo. Y pasan las horas. Y tienes ese coraje. Y esa ira y enojo prolongado, no estás diciendo, ay Señor, bendice este. Estás pensando a lo mejor, ay, ¿por qué? Y estás enojado, y el coraje, y el coraje. Y luego pasa otro día, y el enojo, y el enojo. Dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, hermano. Porque es abrir, en otra palabra, la misma idea en el original es, no le abras la puerta al diablo. Esa ira, hermano, esa ira, enojo prolongado, ¿sí? Va a hacer que estés pensando cosas malas, va a hacer que, véanlo en el mundo. Véanlo en el mundo. Alguien toca el claxon en el coche, ¡ay! Se enojan y se hierve la sangre y van correteándose y se estampan. Y es lo que quiere el diablo. Se enojan, otra vez claxon, se ven en otra ocasión, se golpean, ahora ya está armas. Es lo que quiere Satanás. Ni deis lugar al diablo. Dice aquí la Biblia. Entonces, el dar lugar al diablo, hermanos, es darle lugar. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que dice el versículo 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos. Y bueno, empieza ahí, ¿no? Hermanos, no demos lugar al diablo. Punto número 3, y ya con eso termino. Entonces, hermanos, y no hablamos más de Satanás, pero hermanos, hablar de Satanás es algo que debería darnos miedo, hermanos, porque es un ser que nos puede causar muchos problemas. No tomen a la ligera, hermano, diciendo, Satanás contra mí. A ver. No, hermano. Satanás tiene su fuerza. Firmes. ¿Cómo podemos enfrentar a Satanás, hermanos? Bueno, vamos ahí, Primera de Pedro 5, dice versículo 9. Bueno, ya vimos entonces quién es Satanás, que anda como león rugiente alrededor buscando. No dice que es un león, tampoco quiero que digan, Salomón, hermano, Salomón dijo que es un león. No, como un león rugiente es, y está buscando a quien devorar. Al cual, que hermanos, resistir, ¿qué? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Vamos allí a Efesios, y ya es la penúltima cita, hermanos. Efesios 6, 11. Vestíos, Efesios 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con los demonios de Satanás, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por lo que ha dicho, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Lomos con la verdad y vestíos con la coraza. Y vestíos con la coraza y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, es decir, sobre todo, lo más importante, o sea, ya los pies con el apresto del evangelio de la paz, vestidos con la coraza de justicia, vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero dice, pero sobre todo, versículo 16, pero sobre todo, tomad el escudo de la, hermanos, ¿qué dice? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y si vamos nuevamente, hermanos, a 1 de Pedro 5:8 dice, al cual resistid firmes
en la fe. ¿Sí? ¿Fe en qué, hermanos? ¿A cuál resistir firmes en la fe? En otras palabras, está diciendo, confiando. ¿Estamos conscientes, hermano, que fe es creer? Sí, cuando tenemos fe es porque estamos creyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resistir en la fe significa, hablar de fe aquí es que estamos teniendo la confianza en Dios y en su palabra. Al diablo, resistir firmes en la fe, confiando en Él y en su palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, número uno, hermano, ¿cómo podemos resistir al diablo en la fe? Mateo 4:5, Mateo 4:5, último versículo, hermanos. Luego así digo, ¿verdad? Pero no, ahora sí. Mateo 4:5. Bueno, vamos a ver desde el 4:1 para que entremos en el contexto. 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, ahora ya no es el tentador, vea cómo le llama. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adoráis. Bueno, vemos ahí cómo lo reprende. Pero ¿cuál fue la mejor herramienta de Dios para resistir al diablo? La misma palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo fe, confianza en Dios y en su palabra, hermanos, de acuerdo con lo que vemos aquí, sería una de las armas para poder enfrentar al diablo. Y obviamente con la oración. Salud, hermano. Y obviamente con la oración. La fe por medio de su palabra y la oración. Y la oración. Hermano, pareciera que a veces hemos minimizado al diablo. Y lo tenemos como que, y realmente el diablo quiere que creamos esto, hermano. Él quiere que pensemos que es como, así como una ovejita. Hermanos, el diablo se va a encargar, ¿verdad? De que lo veamos como una cosa minimizada. Pero Él puede destruir, hermanos. Él puede destruir. Hermanos, Él puede destruir tu matrimonio. ¿Estás consciente de eso? Él puede destruir tu familia, hermano. Puede destruir nuestras familias. Satanás puede destruir esta iglesia, hermanos. Yo creo que, no sé si todos, pero a lo mejor algunos, ¿verdad? Sabemos de iglesias que han sido destruidos por un chisme, porque Satanás hizo su obra. Hermanos, yo creo que ya hemos casi, yo digo que ya pasamos la transición, pero aún así, hermanos, Satanás se va a encargar de que tú sigas como antes tal vez. Que seamos como que lo que hemos sido. No quiere que demos un paso más allá. No quiere que hagamos algo más por nuestro Dios. Satanás, hermano, pero yo no estoy haciendo nada malo, pues ahí es. Bueno, es lo que quiere Satanás. Hermano, la obra de Dios, sí, y la vida cristiana no son fáciles. A los que estamos como diáconos, y no es que hermano, pero nos llama cada rato a juntas.
y tengo que cancelar citas con mi esposa o acá, que el súper, no sé qué, y está bien, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios, y tenemos un buen tiempo de compañerismo y ya salimos bien, o sea, y no es queja, hermano Eder. Y luego que otra junta por lo del colegio, y otra vez. Y no salimos en una hora, hermanos, ¿sí? Y más si está ahí el hermano Enrique Cancino que habla y habla, y bueno, salimos bien noche. Pero gracias a Dios, hermano. Y luego llegando a la casa 10, 11, 12 y al otro día a las 5 de la mañana, hermano, y no digo que para vanagloriarme, hermano, pero le doy gracias a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios. Hermano, Satanás quiere que tengamos una iglesia sin fruto. Satanás quiere vernos de forma pasiva. No dejemos eso, hermanos. Satanás se puede aprovechar de cosas que tal vez antes teníamos como estándares, buenos estándares. Pues ahora baja la guardia total, pues sí. Hermanos, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella nos permites conocer mejor a nuestro enemigo número uno, Señor. Señor, sabemos que Satanás, el diablo, el acusador, seguramente no está contento por esto que se ha dicho, Señor. Yo te ruego, Señor, que si mis palabras no fueron contundentes, tu propia palabra, la propia lectura haya tocado los corazones de mis hermanos, Señor. Padre, si hay alguien en esta tarde, Señor, que tenía minimizado o el trabajo, la obra de Satanás, Padre, que se dé cuenta, que nos hayamos dado cuenta, Señor, que es un ser, Señor, que en cierta forma nos puede destruir y que puede destruir tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentarlo por medio del escudo de la fe, de tu palabra y la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser como líderes de familias de la iglesia, Señor, a poder orar por nuestros hermanos, Señor, por nuestro pastor, por los diáconos, por las hermanas que colaboran, por cada uno, Señor, de los ministerios. Seguro estamos, Señor, que Satanás quiere ver destruidos los ministerios, que no sean ni ministerios fructíferos, que sean ministerios que se vean derrocados. Seguramente Satanás, Señor, quiere que hermanos se unan a Satanás viendo cómo otros ministerios vienen para abajo. Señor, no permitas eso, Señor. No permitas que hagamos la obra de Satanás. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta cuando estemos haciendo la obra del diablo. Padre, ayúdanos, Señor. Así como están, hermanos, con sus cabezas inclinadas y ojos cerrados, si en esta noche, hermano, tú dices, hermano, yo no tenía la idea, la magnitud de lo que realmente Satanás es capaz de hacer, pero ahora me doy cuenta de lo que es capaz. Y oré por mi hermano, para que ponga más mi fe, mi confianza en la palabra y en la oración con Dios. Levanta tu mano, hermano. No te voy a juzgar. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, Satanás es un ser real y nos quiere ver destruidos. Hermano Eder, le pido de favor si puede pasar y terminar la invitación, por favor. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Único medio de protección: sujetarse a Dios. El enemigo es fuerte, pero Dios es infinitamente más fuerte. Someteos pues a Dios. Podemos intentar resistir al diablo, pero él nunca va a huir de nosotros si primero no estamos sometidos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar sujetos a ti, a someternos a ti, a estar a disposición tuya,
a estar siempre considerando tu señorío. Tú eres nuestro creador y como nuestro creador, tú tienes el derecho sobre nosotros. Señor, nosotros usualmente nos rebelamos, pero en Cristo Jesús hemos tenido la oportunidad de ponernos bajo tu autoridad, bajo tu dominio. Te confesamos que Jesucristo es el Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer eso en nuestra vida. No hay otra forma de poder resistir al diablo de manera efectiva. Como iglesia no hay otra forma de poder resistir al diablo de manera efectiva más que sujetándonos a tu voluntad, más que sujetándonos a tu soberanía, a tu poder, Señor. También como familias no hay manera. La única manera de evitar la destrucción es sujetándose a ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa mirada en ti, sujetos, sometidos, puestos bajo tu autoridad, bajo tu dominio, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano Salvador. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu mensajero. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y que podamos vivir siempre conscientes de que necesitamos someternos a ti para realmente poder resistir al diablo y para verdaderamente poder ver que Él huye de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, de la tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.